Primero, hay sequías prolongadas, sí es cierto, pero fijémonos desde cuándo los incendios empiezan a ser más intensos y de mayor incidencia, porque esto es una calamidad. Es decir, es el peor desastre que ha vivido Santa Cruz, yo creo que en toda su historia moderna, Sí, sí. sin ninguna duda, ¿no? Esto empieza a intensificarse porque incendios han habido desde siempre, pero el bosque chiquitano, las áreas protegidas, se empiezan a arder cuando Evo Morales, el gobierno de Evo Morales, cuando la ministra era Nemesia Chacollo, desplazan más de 1.300 comunidades a la Chiquitanía, distribuyen tierras forestales, tierras de uso forestal, le cambian con un decreto supremo el uso para decir que son de uso agrícola y así poder dotarlas, porque la tierra de uso forestal no se puede dotar, solo se concesiona y sigue bajo la protección del Estado. Eso por una parte. Por otra parte, desplazan gente del Chapare a Pando, eso fue el 2007, 2008. Desplazan gente a Alto Beni, Rurrenabaque, toda la zona del Beni que colinda con La Paz, la zona de Pando, la Chiquitanía, tiene población de comunidades de tierras altas. Entonces, sin duda que a partir de ello se incrementan pues los incendios, porque esta gente empieza a chaquear y encima sale la ley famosa que libera de trámite para chaquear hasta 20 hectáreas, inclusive sin título, solo con haber empezado un trámite y haber obtenido la posesión, ya podían chaquear hasta 20 hectáreas. Ahora, Gustavo, cuando se dice, la CAO dice, son los interculturales, hay en tierras fiscales donde más se originan los problemas, solamente un 20% son en propiedades empresariales, dicen, pero por otro lado el gobierno dice que es al revés. ¿Cuál es la realidad? Bueno, nadie va a estar de acuerdo, ¿no? De dónde vienen los incendios, quién los provocó. El año pasado decían lo mismo, porque este tema es una repetición del año pasado. El año pasado en esta misma fecha, Tufi. Ahora más agravado, 5 millones de hectáreas, y va a ser peor todavía. Decíamos, hay que prevenir, hay que resistir y hay que prevenir para el año siguiente. Y nadie hizo nada, ¿no? El año pasado ardió el Choré, ardió Huarayo, y toda la humareda venía del Beni, del norte, ¿no? Y los soyales, algunos decían, pero son los soyeros. La soya no deja rastrojo, o sea, no puede quemarse la soya, porque hay siembra directa, se cosecha y se siembra, o sea, no hay rastrojo, por lo tanto no se puede, pues el origen del fuego no puede ser una soya cosechada. Entonces lo lógico es que el fuego viene de las zonas de chaqueo, de las pampas donde se quema el pasto seco para que haya regeneración de la vegetación para alimentación, etcétera, etcétera. No es que sean los soyeros exclusivamente. Ahora, también se quema la mala hoja de la caña. Eso hay que controlarlo de alguna manera y resolverlo, porque es normal para la zafra cañera. Gustavo, la gestión de este tiempo. problema del desastre ambiental por parte del gobierno, por parte del gobernador, porque ha venido aquí el del COEP hace unos minutos y dice, está decepcionado de todo, según lo que pude escuchar, e impotente. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que se han naturalizado o han normalizado los incendios, ¿no? Ya época de chaqueo, época de incendio, el humo, y deberían estar las Fuerzas Armadas, todos, pero absolutamente todos los efectivos desplazados como bomberos, ¿no? Cubiertos de los gastos por el Estado. Los gobernadores deberían estar dirigiendo el proceso. Sus operaciones debían ser coordinadas con su equipo en los lugares de los incendios, en este caso la Chiquitanía, Huarayo, ¿no? Y los alcaldes, que son administradores de sus territorios. No hay, con excepción, obviamente, pocas que conocemos, puede ser que estén todos los alcaldes, pero públicamente nosotros no hemos visto comprometidos a muchas autoridades. Y el nivel nacional, el presidente está peleándose ahí en su pleito con Evo Morales, Evo Morales distrayendo, y esa pelea... Más atención tuvo la marcha de Evo Morales que la marcha de los chiquitanos que llegó sin ayer. Ninguna duda. Entonces, las autoridades nacionales, departamentales, municipales, no le han dado la atención en la dimensión que tiene este peligro y esta calamidad. Yo creo que eso es absolutamente cierto, correcto decirlo, y tienen que asumir de que este no es un tema natural, no es un tema normal, sino que requiere la intervención de las autoridades, obviamente articulando esfuerzos, generando, por ejemplo, ¿qué le cuesta al presidente declarar desastre, estado de desastre nacional?
¿no? Para abrir cooperación, para usar recursos extraordinarios. No lo hace. No lo hace por capricho, porque no le interesa, por qué cosa será. Ajá. Yo te había llamado para hacer un análisis un poco de Santa Cruz. Celebró su día después de muchos años sin Arce. No vino nadie del gobierno, ni los ministros, nadie de los ministros a la celebración, a la recordación por lo menos del grito libertario. Parece que estaban muy enfocados en el conflicto de la paz con Evo Morales, con la marcha. El presidente tampoco ha ido a la ONU, ha ido su canciller. Habitualmente van los presidentes ahora. ¿Por qué está ocurriendo esto con el gobierno? Bueno, los mensajes que ha dado el presidente, 2 mensajes en 2 domingos, dirigiéndose a su adversario, el lenguaje que utilizó particularmente en la última vez, el último mensaje, muestran a un presidente desesperado, acorralado, incapaz de gobernar y sin iniciativa. Pareciera que no le interesa el Estado, su gobierno. Pareciera que, como lo ha dicho en sus discursos, le interesa enfrentarse a Evo Morales y derrotarlo. Es decir, no ha ido a la ONU, no ha venido a Santa Cruz, pues le debe interesar muy poco Santa Cruz. Además, debe ser mayor su temor a que le silben en las calles, ¿no? A que le silben, mejor no voy, ha debido decir, ¿no? Entonces, ¿te parece que le iban a silbar aquí? Pero obviamente, o sea, la gestión de la calamidad del desastre ha sido tardía, ha reaccionado a los 2 meses del incendio, ¿no? Han contratado aviones, todo por aviones que está bien, no está mal, pero es absolutamente insuficiente porque es gigantesco el riesgo, la calamidad, el desastre, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a dolorosamente repetir las cifras y lo que está sucediendo ahora con la vida silvestre? Quiero, antes de ir a analizar lo que ha pasado con la marcha de Evo, la repliegue de Evo Morales, a ver un poco el tono de algunos discursos en Santa Cruz, Gustavo, tanto en la feria como el día del aniversario de Santa Cruz. Se escucharon sobre todo lo que estamos poniendo ahí, censo, otro fuerte reclamo por el censo, preocupación por los incendios y una exposición de que el modelo económico de Santa Cruz es el que puede salvar a Bolivia. Yo veo que estos fueron los mensajes coincidentes de Johnny Fernández, de Mario Aguilera y el propio presidente de la Expocruz, José Luis Fará. ¿Cómo lo ves? Estos ejes de los mensajes en el día de Santa Cruz. Reitero, censo, reclamo, incendios forestales, preocupación y modelo económico que dicen que es el que verdaderamente puede salvar a Bolivia, el que se ve en Santa Cruz. Censo e incendios tienen que ver con las políticas públicas del gobierno, ¿no? Con las ansias de poder del gobierno, con la limitación del gobierno para la administración del Estado. Entonces, efectivamente, es lo más incisivo, lo más criticable ha sido, ¿no?, la gestión del gobierno, y los empresarios lo han hecho de una manera puntual. Yo creo que los acuerdos que ha firmado el gobierno con los empresarios, ¿no?, primero los 10, después los 19, no han sido cumplidos. Entonces, cuando eso sucede, los empresarios repiten nuevamente, ¿no?, contra los avasallamientos, por la biotecnología, todo lo que implica gobernar, liberar las exportaciones, etcétera. El gobierno no ha cumplido ninguno de los acuerdos, bueno, sí, algunos, pero la gran mayoría no. Me parece que el tema del censo, sin duda, es diríamos, otra agresión a la buena fe de la gente, a la inteligencia de la gente, porque no se sostiene esos números con un análisis serio, ¿no? Y el tercer tema que me dijiste es el modelo cruceño. El modelo, correcto. Sí. El modelo cruceño, ¿por qué se viene la gente a Santa Cruz? O sea, y justamente por qué cada censo confirmaba el crecimiento de la población. Y el principal factor, obviamente, el desplazamiento de la migración de tierras altas. Funciona, por eso se viene la gente acá. La economía cruceña ha crecido 7 veces, Tufi, en este siglo. 7 veces, de 2.000 y algo, 2.300, 2.400 a 14.100. Y el PIB, el ingreso per cápita, ¿no?, es superior al promedio nacional en $400. El ingreso per cápita de Santa Cruz el año pasado fue de $4.100 y el promedio nacional es 3.700. Entonces, eso sin duda es un indicador de que la economía acá funciona. ¿Y cuál es la base de la economía? Es la economía agropecuaria y la industria. Por lo tanto, ¿quién no quisiera tener una economía tan dinámica como esta? Sin embargo, el gobierno no facilita, el gobierno frena, el gobierno no incentiva, el gobierno desincentiva, no pone límites a las exportaciones, los avasallamientos no lo frena, etcétera, etcétera. Yo creo que eso
En eso el gobierno no ha colaborado, bueno, no ha hecho gran cosa, ¿no? Te hago un par de últimas preguntas de coyuntura, ¿no? Ausencia del gobierno en los actos del 24, presencia de opositores, estuvo Manfred en la feria, Manfred Reyes Villa en los actos también, estuvieron Tuto Quiroga estos días por aquí, y por lo que vi, Rodrigo Paz Pereira, me refiero a visitantes de afuera, Samuel Doria Medina, estuvieron acá en los escenarios públicos. ¿Cómo viste este contraste? Bien, me parece que la oposición o los líderes opositores está bien que hayan venido. Hay que manifestar con claridad, o sea, la oposición es marginal hasta ahora, particularmente en la representación de estos liderazgos, ¿no? Porque hay una ocupación casi absoluta del campo político nacional entre Evo Morales y Arce Catacora. Y la oposición, aunque seguramente ellos dicen no es nuestro pleito, no ha construido un relato, no se percibe, digamos, un proyecto que pueda, diríamos, generar, ¿no?, nuevos caudales electorales. La oposición sigue con el mismo discurso de los años anteriores, y si hay una ventana de oportunidad es básicamente por la situación crítica de la economía y por la malísima gestión del movimiento al socialismo, ¿no? Y respecto a hay una mención que hizo uno de los opositores, ¿cómo se llama el alcalde? Manfred Rey, creo que sí tuvo una referencia a Santa Cruz. Eso es una evidencia, lo que él dijo, de que su política de alianza es muy clara. La política de alianza de Manfred está centrada con el arcismo, como lo ha venido demostrando, y por lo tanto la estrategia que él plantea, lo que él dice, ¿no?, de que la candidata a vicepresidencia tiene que ser alguien de Occidente, está clarísimo de que su política de alianza es con la parte andina y con el bolsón electoral andino del MAS. O sea, no le interesa la alianza con liderazgos regionales de Santa Cruz. Yo lo leo como tal, ¿no? Para terminar así en titulares, Gustavo, ha sido un miércoles hoy con 3 marchas, 2 a favor de Arce y 1 en contra de Arce en La Paz. Sin bloqueo se han replegado los ponchos rojos, y con Evo Morales en Suchaco. Hoy día se mostró un video él en Suchaco. ¿Qué pasó y qué pasará después de tanta atención que se le dio a la marcha, tanto temor que había? Se hablaba hasta que podría cortarse el mandato del presidente. Bueno, una primera certeza. En esta pelea interna, entre los dos, el que ganó fue Evo Morales. O sea, está claro, ¿no? O sea, mostró que tiene capacidad convocatoria. El país no tiene interés en este tema, pero analizando solo los hechos a los que vos me estás preguntando. Segundo, se vio a un presidente casi humillado ante su adversario en sus mensajes, sin iniciativa, y utilizando los recursos y los empleados públicos, digamos, para hacerse arropar, ¿no?, hacerse vitorear. No veo desde ningún punto de vista una posibilidad de candidatura victoriosa de Arce Catacora. Yo creo que con esto se ha cortado la posibilidad de que sea candidato, y finalmente ellos están caminando por caminos, por rutas que no les interesa al país, pero con la ambición tanto de Evo Morales como de Arce Catacora. La manera rara de cómo concluyó la marcha levanta sospecha. Pareciera que hay acuerdos que se van a ir seguramente dando en algunas decisiones del Tribunal Constitucional probablemente, o de otro órgano del Estado que está bajo control del gobierno. No termina, como vos lo has dicho, una marcha con esa expectativa, con ese tipo de lenguaje como terminó. Hay seguramente acuerdos que nosotros no lo vamos a saber, o sea, no nos vamos a enterar, pero se van a transmitir o se van a representar en o la habilitación repentina de Evo Morales o algún otro hecho político que le permita a Evo Morales seguramente entrar a ser candidato, o a otro tercer candidato, y que se exprese con mucha claridad la ausencia o la renuncia de Arce Catacora a la candidatura a la presidencia. Gracias.